Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Bienvenidos, mis amigos, a su segmento El Candidato. Una vez más, iniciamos la introducción y recuerden ustedes que este segmento básicamente lo que pretende es ser un orientador para que usted, quien escucha y nos ve, pues pueda determinar cuáles son las, llamémosle de esta forma, fíjese bien, confesiones, las declaraciones que hacen los candidatos que hemos invitado. Y nosotros estamos invitando al binomio, porque precisamente debemos de saber y conocer cómo es que cada uno de ellos, eventualmente, si llegase a la presidencia, actuarían en función de esas expectativas que tienen y sobre todo las intenciones. Así es que usted ponga mucha atención, dése cuenta de quiénes son realmente los candidatos que les presentamos, vean su respuesta, oigan sus respuestas, mírenlos en su actuar, analícelo. Esa es la idea y la importancia de por qué su segmento quiere ser diferente, el candidato. Así es que le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Arredondo y al general Francisco Bermúdez. A uno lo conozco por Francia y a otro lo conozco por Pancho. Así es que Pancho Bermúdez, Francisco Arredondo, bienvenidos señores, gusto saludarles, qué bueno que estén acá. Muchísimas gracias, Carlos. Es muy agradable estar acá en un lugar en el cual pues los ciudadanos, como lo mencionas muy bien, pueden conocernos, pueden vernos de frente, pueden ver nuestras caras, pueden preguntar por nuestra trayectoria y por nuestra vida. Así que gracias por esta oportunidad y estamos aquí para hablar como siempre lo hacemos, con absoluta sinceridad y con absoluta honestidad. Bueno, pues creo que esto me da la pauta para iniciar preguntando. Recuerdo que pasaste muy rápidamente por el Ministerio de Salud. Posiblemente fue un impacto importante en esa carrera efímera, pero que de alguna forma dejó algún impacto. Ya vamos a platicar del general Bermúdez, pues 30 años en el ejército y en posiciones de poder, llegó a ser ministro de la Defensa. Pero en este sentido, entonces, Francis, esto que acabas de decir en cuanto a la gente te puede conocer, he escuchado muchos comentarios. Y la primera pregunta dice, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho el doctor en sentido de qué le podemos acusar o cuál es su tacha? ¿Tenés que reconocer alguna, no? Bueno, afortunadamente, Carlos, no tengo ninguna tacha. Realmente mi vida toda la he dedicado a trabajar como médico, a trabajar como empresario, a trabajar como periodista y tengo la total satisfacción de que tengo mi frente totalmente limpia, de que puedo hablar con absoluta claridad. No solo yo, mi familia también, una familia que luchó toda su vida por salir adelante, originarios de Tacisco, Santa Rosa. Y ustedes pueden preguntar por mi familia, pueden preguntar por mí, y yo me siento totalmente limpio y estoy totalmente limpio. Por eso tengo la solvencia de estar hoy ante los ciudadanos, hoy ante estas cámaras, para decirles, miren, Guatemala lo que necesita es honestidad, decencia, es recobrar la dignidad que hemos perdido. Nosotros no somos más de lo mismo, somos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque moralmente, éticamente y como una trayectoria somos totalmente diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora. Una cosa importante, antes de pasar con el general Bermúdez, quiero preguntarte, en función de esa experiencia, porque pues uno encuentra muchas personas, independientemente de sus títulos, de sus capacidades, que pueden ser de alguna forma validadas por los estudios, que eso no hay ninguna duda en el caso de ustedes, pero en el tema de la experiencia, que es fundamental, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace algunos 40 años te pedían un diploma de mecanografía. Bueno, llegabas con tu diploma de mecanografía, pero si no sabías mecanografiar, ¿de qué servía llegar con el diploma? En base a esa experiencia, como lo que has mencionado, tu experiencia como empresario, tu experiencia como un profesional liberal, y esa partecita que pasó así en el Ministerio de Salud, ¿cuál es tu experiencia para hoy plantear esas cosas y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer por el país? Pues muchas gracias. Realmente, como mencionaba al principio, uno es lo que ha hecho durante toda su vida. Yo inicialmente me formé como maestro de educación primaria, luego mi práctica médica y dentro de la práctica médica también me dediqué a ser un profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín, también en la Universidad de San Carlos.
a través de la educación, a través de mi parte médica, pues he llegado a conocer los problemas fundamentales de Guatemala, como son la educación y como son la salud. Soy periodista también, orgullosamente, miembro de varias cámaras de periodismo en Guatemala. He defendido la libertad de expresión. Como empresario he visto la realidad que enfrentamos los empresarios guatemaltecos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque cualquier persona que pone un negocito, que hace el esfuerzo de abrir una tienda por pequeña que sea, incluso que tiene una venta en la calle, es un empresario, es un emprendedor. Y todos enfrentamos la misma problemática, lo que es la burocracia del gobierno, lo que es la extorsión, lo que es la violencia. Entonces, todo esto me ha permitido a mí tener una visión amplia, Carlos, de lo que es los problemas de Guatemala. Los he vivido, los he sufrido, me he indignado verdaderamente por ver que este maravilloso país tan rico esté tan mal. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos pésimos que no han llegado a servir, sino que solo a servirse. Gracias. Y en este sentido, como complemento, me imagino yo, eso es el candidato vicepresidencial, porque la Constitución de Política de la República le concede un mandato especial al vicepresidente de la República, y en este caso, pues alguien que recorrió prácticamente todo el país, todos los puestos en el ejército, hasta llegar a ser ministro. También sos escritor, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, esa ya es una cosa más complicada, tener esa disciplina. Bueno, en tu experiencia como complemento a lo que el candidato presidencial plantea, ¿cuál sería tu aporte? Muchas gracias, muy amables por la invitación. Efectivamente, la Constitución de la República es bastante clara en términos de cuáles son las atribuciones del vicepresidente. Y en ese sentido hemos platicado con mi presidente Arredondo que una de las principales tareas que tiene el viceministro de la Defensa, el vicepresidente, es la supervisión del gabinete. Es dirigir el gabinete cuando él no está y supervisarlo para que realmente avance en sus quehaceres. Eso lo que quiere decir es que yo no voy a ser un funcionario de almacenaje en la oficina, ¿no? Sino voy a ser un funcionario que va a estar a la par del presidente, apoyándolo, asesorándolo y cumpliendo las tareas que él así lo decida. Creo que esa es una nueva dinámica que tenemos que entender los guatemaltecos, porque gobernar nuestro país, como bien lo menciona el doctor Arredondo, es de equipo, ¿verdad? Es de asesores, es de un grupo que realmente trabaje para el beneficio de la población, no que se sirva de esa posición. Claro, en este sentido, a veces se ha dicho que el país está sobrediagnosticado, ¿verdad? Sabemos que los problemas son salud, son seguridad, el tema de la pobreza, eventualmente hay otras cosas. Pero concretamente, digamos, a ver, esta pregunta se las he hecho a otros binomios. No es necesariamente capciosa, pero pudiera parecer. Y porque les cuento que lo hago en mis clases en la universidad, ¿no? A los alumnos les pregunto, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el único problema que tenemos en Guatemala? ¿Qué es la génesis de todo? Ese ya es ayudarles, ¿verdad? Porque si no me dicen, mira, está eso. No, uno, ¿qué es la génesis? Francis. Carlos, lo que tú has dicho es fundamental, porque estas elecciones tienen que ser diferentes. Para mí, la génesis, el origen de todos los problemas de Guatemala está en la corrupción, está en la pérdida de valores. No hay operación, no hay gestión que nosotros encontremos que no vaya a terminar, que no funciona, porque la corrupción la ha infiltrado totalmente. Eso es un hecho real. Nuestra lucha va a ser frontal contra la corrupción y contra los corruptos. Cuando el general mencionaba la función constitucional del vicepresidente, voy a retroceder un poco más general, porque cuando nos sentamos a platicar, ambos asumimos con responsabilidad este reto. Nosotros no vamos a ir a descansar, vamos a ir a trabajar, pero lo estamos haciendo completamente comprometidos y completamente
envalorados, envalentonados, verdaderamente apasionados por sacar a Guatemala de lo que estamos viviendo. Problema fundamental de Guatemala, que lo tenemos que reconocer así, es la corrupción. Aquí nos han mentido, nos han dicho, mire, es que los guatemaltecos son haraganes y por eso estamos así. Miren, nos han dicho, es que los empresarios no dejan salir a Guatemala adelante. Mentira. El sistema corrupto ha usado todo eso para seguir metido adentro. Por eso es que los mismos no nos pueden seguir gobernando, porque todos ellos son ese sistema corrupto que han creado, fomentado, desarrollado e infiltrado la corrupción. Se puede terminar llevando gente decente y correcta, honesta y capaz, como nosotros, a gobernar Guatemala. Esta parte de la corrupción es una cosa complicadísima porque se da en diferentes niveles y de diferentes formas. Habiendo estado dentro de alguna institución, por ejemplo, ¿realmente tenía tanto poder el ejército? Pancho, lo sigue teniendo en ese poder, cómo ha participado, ha visto pasar o ha sido parte también, o hay que recomponer algo dentro del tema que nos lleve a ser un mejor país tratando de evitar cualquier acto de corrupción. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Solo iba a empezar diciendo que el tema se pone interesante porque aquí los tres somos profesores universitarios, entonces tenemos mucha práctica en el tema de la exposición. Yo quisiera hacer un poquito de remembranza. En el año 99 estaba yo en el Estado Mayor cuando se empezó el proceso de reforma educativa del ejército. Una gran iniciativa de liderazgo militar en ese entonces, la cual me tocó el honor a mí de dirigir como presidente de la Comisión de Reforma Educativa. Eso nos permitió visualizar lo que iba a ser la trayectoria de los oficiales hasta llegar a generales. Para muchos era un proyecto ambicioso, y perdón que me extienda en esto, pero es como un argumento para darte la respuesta que tú me estás pidiendo. Incluso los asesores civiles que teníamos me decían, mire coronel, pero usted está siendo muy ambicioso, usted quiere que los generales sean doctores, quiere que los coroneles tengan maestría, etcétera, etcétera. Y yo le decía, efectivamente, y afortunadamente para el ejército, después de 20 años, tenemos generales que son doctores en diferentes ramas. Tenemos comandantes, coroneles que tienen 1 o 2 maestrías. Entonces, esto lo que nos ha dado es una percepción diferente de lo que es el militar. Esto lo que generó es que los militares hoy en día son hombres y mujeres que se preparan bajo un pensamiento crítico, son capaces de analizar, son capaces de inducir nuevos pensamientos. A mí me da una gran confianza la institución armada al día de hoy, pero comparto también, como lo dice el doctor Arredondo, que tenemos que llevar una depuración a ciertos cuadros, tanto de la policía, del ejército, en todos los niveles de la administración pública donde haya corrupción, tendrán que ser sometidos a la ley. No vamos a escatimar en ese sentido que porque yo soy militar no se va a tocar el ejército. Al contrario, vamos a ser rigurosos con el ejército, vamos a ser rigurosos con la policía, porque sobre ellos descansa el segundo elemento más crítico del pueblo de Guatemala. Como bien lo dijo el doctor Arredondo, el primero es la corrupción, pero el segundo es la inseguridad que abate a toda nuestra población todos los días. A ese pequeño empresario que está en el garacho, que está en la puerta de su casa, vendiendo lo que Dios le ayuda a hacer, lo están extorsionando, lo están amenazando, los están matando. Entonces, nuestro eje de seguridad va muy perfilado al tema del ejército y al tema de la policía. Voy a plantearles un pensamiento que yo he desarrollado, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, o cómo lo abordarían. Por ejemplo, cuando yo les decía que hago esa pregunta en las aulas universitarias, pues se van por todos lados. Bien dijiste seguridad, Francis habló de la corrupción, hay otras opciones, la misma violencia, en fin, derivados. Pero yo al final y como conclusión digo, mire pues, la génesis del problema es la pobreza. Porque la pobreza es un
problema económico, que cuando se va expandiendo se vuelve un problema social. Y cuando el problema social se desborda, entonces ya aparecen los políticos queriéndolo resolver desde un punto de vista político. Y ahí aparecen los programas asistenciales, aparecen cómo le voy a resolver la vida. Me explico. Entonces ahí es donde yo, porque fíjense bien, tenemos un 52% de pobreza extrema, un 70% de pobreza, pero si no tuviéramos gente en esas circunstancias, ¿cuál creen ustedes que sería la situación del país o cuál sería lo ideal no teniendo esa carga de pobreza? La pobreza para mí, Carlos, es una consecuencia. Existe pobreza porque este país ha sido saqueado tradicionalmente, pero si nos tiramos a los últimos 10 años y hablamos de que se calcula que entre un 30 y un 40% del presupuesto del Estado se lo roban o se ve en corrupción, carreteras que les ponen medio milímetro de asfalto, obras que no se entregan, puentes que se caen, la corrupción se lleva entre un 30 y un 40%. Cuando tú agarras presupuestos de 100,000 millones de quetzales, que es lo que ahora se está haciendo, incluso arriba de ello, podemos hablar que en 10 años a Guatemala le han robado 300,000 millones de quetzales. Entonces, la pobreza para mí, que es lamentable, es vergonzosa y verdaderamente nos indigna, es una consecuencia, es el resultado de la falta de desarrollo del país. ¿Por qué no hay empleos en Guatemala? Pues porque las empresas no se atreven a abrir, no hay condiciones, no hay buenas carreteras, no hay seguridad. Cualquier empresario que tú le hables o cualquier gente te dice, mire, me extorsionan todos los días. Entonces cuesta mucho generar. Yo creo que cuando tú me preguntas a mí, yo sigo convencido que el problema fundamental, el cáncer que hay que combatir es la corrupción. En cada punto que encontramos de Guatemala te encontrás con que te están pidiendo mordida, que te están pidiendo por arriba de la mesa, por abajo de la mesa, que te piden comisión. El cambio tiene que venir de los que pensamos, actuamos y tenemos una línea de vida diferente. Carlos, en estas elecciones como en anteriores, todo el mundo va a venir a ofrecer de todo. Y todo el mundo va a decir que va a combatir la corrupción. Pero aquí lo que usted tiene que ver, usted que está escuchando este programa, usted que va a ser el que ponga el voto, lo que tiene que decir es, esta persona que me está hablando en este momento, el general Bermúdez que lo acompaña, son hombres que pueden combatir la corrupción porque son incorruptos. Esa es la única realidad. Todos los demás pueden gritar y pueden decir, vamos a combatir la corrupción. ¿Cómo puede un corrupto combatir la corrupción? Claro, imposible. Hay varias cosas que se me ocurren, pero vamos a mantener la serenidad. A ver, a todo esto hay un problema de fondo. En el hecho mismo, cuando hablabas de esa inversión que se necesita, si la gente tiene trabajo, pues obviamente tiene menos necesidades, pero ahí hay un problema. Y esto creo yo que así lo han hecho, y si no me corregís, Pancho, en el tema de lo que antes se acostumbraba en el ejército, de que yo recuerdo, que los soldados eran capacitados, ya sea como albañiles, como reparaban diferentes cosas, para que cuando salían del ejército ya tuvieran un oficio. Esto lo planteo porque es parte de lo que nosotros hemos creído, que para la erradicación de la pobreza hay que tener una mano de obra calificada, porque teniendo una mano de obra calificada, entonces tenemos gente que puede o tener su propio emprendimiento o eventualmente emplearse de mejor manera. Entonces ahí es donde hay un círculo vicioso. La gente es pobre porque no tiene empleo, no tiene empleo o no tiene ingreso porque no tiene empleo, y no tiene empleo porque no tiene una mano de obra calificada. ¿Dónde rompemos? Voy con esta pregunta que te acabo de hacer y regreso con Francis. Efectivamente, sigue vigente el programa PEISOL, se llama, ¿Sí? que es un programa dirigido para los soldados, para prepararlos cabalmente para cuando salgan de baja del ejército, en todas esas ramas que tú dices. De hecho, INTECAP es un gran colaborador del ejército en ese tema. En toda la República los soldados asisten a sus capacitaciones de agricultura, a criar cerdos. Bueno, es bastante amplio, digamos, las capacitaciones que se les dan. Creo que esa función hay que continuar, porque también el ejército ha sido un canal de educación, de capacitación,
para mucha gente que han entrado como soldados, como especialistas. Hoy los especialistas en el ejército asisten al Instituto de Administración Pública. O sea, ha habido una gran variedad de opciones para la capacitación de la gente. Creo que en igual forma desconozco realmente si Gobernación tiene programas de ese tipo para capacitar a su gente, pero eso hay que hacerlo. Tenemos que mejorar la calidad de todos los funcionarios. Se tiene que, porque esa calidad es la que da el servicio. Lo que mencionaba el doctor Arredondo, que decía, sí, hasta para hacer un trámite es un problema serio en nuestro país. Entonces tenemos que capacitar a la gente. Okay. Con eso estamos saliéndonos un poco del marco tradicional en el sentido de hacer una propuesta que todo el mundo ya sabe, ¿verdad? Que si es la seguridad, que si es parte, digamos, del desarrollo del país. Y hay 5 ejes que todo el mundo como que ya los tiene muy claros. Por eso yo siempre he dicho, o repito lo que alguna vez escuché, que el país estaba diagnosticado. En ese sentido, Francis, ustedes, dentro del proyecto que tienen, ¿cuál es la diferencia y cuál es a lo que más énfasis, digamos, como una piedra de toque que haga la diferencia? La principal diferencia que nosotros tenemos es de que, uno, somos gente honesta y somos capaces de cumplir con lo que se ofrece. Segundo, somos hombres de acción positiva, verdaderamente. Nosotros tenemos planes de acción, tenemos programa, obviamente, pero también el país, el Estado, no nace el día que lleguemos el 14 a las 14 horas. Vienen muchos proyectos que ya vienen en desarrollo, que ya han sido contratados, etcétera. Es decir, el componente que nosotros le vamos a agregar a esa receta es el hecho de que somos honestos y que somos capaces. Ahora, ¿cuáles son nuestros planes y nuestros puntos fundamentales? Voy a repetirlos. Uno es educación. Tú mencionabas, por ejemplo, esta persona que no tiene una capacidad, que no tiene una formación de albañil, pero él empezó a esa edad, a los 20, 21 años. Desde que era niño, nunca tuvo oportunidad, porque cuando iba a una escuela primaria no había escritorios, no había agua potable, no había servicios, no habían profesores, no habían condiciones para que estos niños estudiaran. Cuando salimos del COVID y regresamos a clases presenciales, 85% de las escuelas de Guatemala no tenían agua corriente, no habían baños. Entonces, ¿cómo se puede aprender en esas condiciones? Entonces, llegamos cuando alguien ya tiene 20 años, pero empezó el problema cuando tenía 5, 6, 7, porque no había formación. A eso agreguémosle que el 50% de los niños de Guatemala son desnutridos por abajo de 5 años, pero esa desnutrición empezó también cuando eran niños. Empezó porque no hay salud para los guatemaltecos. El sistema de salud de Guatemala está por los suelos. También el COVID vino a desnudar completamente, más de lo que ya sabíamos, la pobreza de nuestro sistema de salud. Nos vamos a enfocar específicamente en reconstruir el sistema primario de salud y el sistema primario de educación. Eso va a ser desde el primer día lo que vamos a entrar, pero no vamos a robar un centavo en esos procesos. En Guatemala podrán haber, cuando sumas tú las escuelas públicas, unas 8,000 escuelas, de las cuales el 90% están en la calle. Los corruptos estarían felices porque se van a robar una gran cantidad de dinero. Nosotros no, nosotros la vamos a usar correcta y honestamente para que la reconstrucción sea efectiva. No va a ser propaganda, va a ser realidad. Igual con la salud pública. Y luego la infraestructura social y de desarrollo. Social. Un niño llega al puesto de salud, se cura, lo logramos sacar adelante, regresa a su casa a tomar agua contaminada. Entonces tenemos que trabajar en servicios de infraestructura social con las municipalidades, porque ellos también tienen una competencia ahí, con la empresa privada, con la comunidad. Y luego la infraestructura de desarrollo. No hay empleos, claro. ¿Qué empresa va a venir a Guatemala y querer instalarse cuando no hay carreteras, cómo sacar sus productos, cuando el sistema está totalmente en la calle, no hay aeropuertos, los puertos funcionan muy mal, mordida por aquí, mordida por allá y una gran burocracia ineficiente? Y finalmente el componente de la seguridad. Entonces, nuestros 4 ejes son educación, salud, infraestructura social y desarrollo y la seguridad
integral. Cuando hablamos con el general Bermúdez dijimos, miren, no pongamos parches. La solución no es duplicar el número de policías, ni triplicar el número de recursos de soldados en el ejército o de recursos humanos. No, es integral, Carlos. Tiene que ser ejército, policía, policías privadas, todas integradas, un sistema de inteligencia. Pero al lado de esto va la seguridad alimentaria, va la seguridad jurídica, va la certeza. Es decir, encontrar los orígenes que están llevándonos a que tengamos esa problemática. Bueno, hay tantas cosas que se me ocurren preguntar, pero hay una importante, básica y fundamental, porque además lo tenés dentro de tu primer eje, que es la educación. ¿Qué vas a hacer con los 58 sindicatos del Ministerio de Educación? ¿Para el general o para el...? Esa es política tuya. Entonces le decís al general, mire, hágame la campaña, convoque al gabinete. Yo quisiera, si me permite, doctor, porque eso tiene mucho que ver con el tema de la seguridad y del orden. Y lo que yo quiero traer a colación es que lo que ha pasado en nuestro sistema es que no se cumplen con las leyes. Tenemos un sinnúmero de leyes que no se cumplen y eso genera todas esas arbitrariedades. Por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Seguridad es una ley totalmente completa. Es una ley que la han tenido guardada, que apenas si se ha utilizado. Y ahí marca todo esto, ¿verdad? El sistema de seguridad lo gerencia el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad. Tú trabajaste en el tema de del proyecto de la ley, que lo preside el señor presidente y lo ejecuta el señor vicepresidente. Y ahí se integran todos los sistemas de inteligencia, tecnología, con red, se integran todos los temas que generan inseguridad y que generan inestabilidad para el Estado. Entonces, la ley hay que aplicarla y la ley está ahí. Y eso nos va a permitir poner a todos en su lugar y que se cumplan las leyes para cada uno de esas organizaciones que tiene el gobierno. Disculpe la interrupción. No, adicionalmente a esto, Carlos, desafortunadamente todas las negociaciones que se han hecho con los sindicatos, porque estamos hablando del sindicato de educación, pero en todos los ministerios hay grandes sindicatos. Recuerdo que en el Ministerio de Salud Pública habían 54 sindicatos aproximadamente, y había para hospitales, había para todo, pero igual hay Ministerio de Economía, todos los ministerios, todas las instituciones tienen su sindicato. Lo malo es que las negociaciones de los pactos colectivos se han hecho bajo la visión política, por quedar bien, por manipularlos y para que apoyen al gobierno. Acá tenemos que enfrentarlos verdaderamente pensando en Guatemala, pensando como nación, qué es lo que nos conviene o no. Seguramente van a haber momentos muy difíciles, pero también nosotros lo que vamos a hacer cuando negociemos con sindicatos que tengan posiciones irrazonables, lo vamos a exponer ante los guatemaltecos. Te vamos a pedir, por favor, ábranos un espacio, invitemos a este dirigente sindical y acá discutámoslo enfrente del pueblo. ¿Por qué usted quiere que le tripliquemos los sueldos cuando el presupuesto ya no da? ¿De dónde va a salir para pagar todos esos incrementos, todos esos bonos? Ya no dan, entonces nos endeudamos. Así que tenemos que verdaderamente entrarle de frente, con decisión, con ganas de luchar por Guatemala y no políticamente. Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes del cometido de su programa es el hecho de que los candidatos expongan su pensamiento y usted sea ese crítico. Pero fíjese bien, cuando digo crítico es el analista, no el que escribe una palabra y dice ataca o quiere de alguna forma desvirtuar sin los argumentos necesarios. Yo creo que una de las cosas más importantes, que es lo que hace la gran diferencia y es a donde deberíamos de querer migrar todos los guatemaltecos, es al hecho de poder tener las capacidades y las habilidades que nos permitan entendernos, que nos permitan plantear cosas diferentes y tratar de ponernos de acuerdo, pero bajo los argumentos, no pretendiendo que el tema, pues de alguna forma, que nos lleva al enfrentamiento porque nos volvemos fanáticos, ¿verdad? Y entonces ahí sí nos complicamos la existencia.
Bien, muchas gracias, les agradezco. Por favor, en su orden, Pancho, decinos cuál es tu mensaje final para esta población que eventualmente les conceda a ustedes la oportunidad de llegar a la presidencia y luego lo hacemos con el candidato presidencial. Muchas gracias. Reitero nuestros agradecimientos por la invitación a este programa. Quiero decirles que el voto debe de ser bien pensado, debe ser un voto inteligente, no tiene que ser un voto de estómago por hambre, porque me van a regalar no sé qué cosas. No debe de ser un voto con el corazón, porque pobrecitos ya llevan varias veces. No, tiene que ser un voto pensado. A usted, ciudadano, usted es el responsable. Usted es el único que el 25 de junio va a ir y va a elegir quiénes van a ser sus empleados, quiénes van a ser sus trabajadores. Entonces, analice quiénes realmente pueden cumplir con lo que están hablando. Tienen la experiencia, tienen la capacidad y tienen la buena voluntad para hacerlo. Muchas gracias. Por favor. Antes que candidatos, nosotros somos ciudadanos. Y como ciudadanos estamos indignados por la situación en que vive Guatemala. No queremos seguir viviendo en la oscuridad. Yo creo en Guatemala. Yo creo que Guatemala tiene un futuro brillante, un futuro de luz. Pero si nosotros seguimos con los mismos, si nosotros seguimos repitiendo los errores del pasado, verdaderamente nunca vamos a salir. Los mismos no van a ser diferentes. No podemos pensar en hacer cambios repitiendo los mismos errores. Seamos verdaderamente responsables. No votemos por un candidato. Votemos por nosotros los ciudadanos, vote por usted, vote por su familia, para que su familia tenga la oportunidad de un cambio. No más corrupción. Llevemos gente decente a gobernar, gente que tengamos trayectorias de vida muy clara, muy limpia, que no hablemos bonito, sino que trabajemos bien. Así que muchas gracias porque el 25 de junio ustedes nos den la oportunidad de cambiar Guatemala. Dejemos atrás la oscuridad, encontremos el futuro luminoso. Yo creo en Guatemala, yo creo en los guatemaltecos. Gracias por estar con nosotros el 25 de junio. Pues muchas gracias a ambos por su participación. Vuelvo a repetir, ustedes quien analiza. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.